Vamos a dar un momento porque parece que hay problemas con el video de Nor. Adelante. Hola. ¿Cómo sigue? Nor, ¿podrías intentar ahora? Es que como que el dice que está disabled, pero Eh, quería, Podrías intentarlo tal vez ahora porque había dado una orden de poner el mute y sí, creo que ahí está intentando. ok. Si no entro otra vez. Voy a Sí, entrar. también ya intentaste compartir tu pantalla. Sí, eso es lo que voy a hacer ahora. Ok, Sí, perfecto. Se ve ¿verdad que perfecto. sí? Sí, Sí. sí. Ok, entonces lo que no van a ver es a mí. A ver, sí, no, como que de repente está disabled, no sé por qué. Tú no me tienes que hacer algo para Mm, settings to enable. sí, a mí me parece video disabled by the participant. Ah, Eh, sí, no sé por ¿qué qué. hice yo? No, ni yo. A ver, estoy en settings. Sí, como que le está dando vueltas y vueltas y no quiere. Sí, no. Voy a salir y entrar, ¿te parece? Ok, está bien, Sí. perfecto. Ok. Aquí te esperamos. Ok, vamos a esperar que la especialista ingrese nuevamente porque ella quiere compartir su cámara y por alguna razón no, no lo está logrando. Entonces vamos a esperarla. Ani, dice que your camera is in use by another program. Ah, ok, debe ser que tal vez tenés el Skype o alguna otra Sí, aplicación sí, ese lo abierta. estoy cerrando todo. Perdón, qué pena, porque ahora funcionó súper bien. Eh, Sí, no se preocupe. sí, Estas cosas pasan cuando no tienen que pasar. sí, exacto. No, y me dice diciendo, ya voy. Ah, mira, ya porque tengo esta abierto también. Close all tab. No puedo cerrar más, sería ya apagar la compu. Ok, si no, tal vez con que compartas tu Empezamos, pantalla. sí, 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 ¿verdad? Y voy a ver mientras tanto si lo logro. Perdón ok, a todos y todas, sí, pero por lo menos voy a share my screen para que vean lo más importante. muchas gracias. Ya, tú me dices, Graciela, Ok, todavía no se ve, vamos a dar un chance. tampoco. Ya, ahora sí. Listo, ok. Lo voy a poner en grande. Ya.
está. Listo. Perfecto, iniciamos. Como les recuerdo, únicamente preguntas y comentarios al final de la presentación, por favor. Okay. Empiezo cuando tú me dices, Graciela. ¿Podemos empezar ya? Perfecto. Bueno, entonces, bueno, ya como dice Graciela, buenas tardes a todos y todas. Esto siempre hemos hecho prueba a la mañana, todo perfecto y ahora está fallando el video. Pero lo más importante está aquí, que es las filminas que les quería mostrar. Bueno, agradecer la invitación de formar parte de este curso y de darles esta webinar que va a hablar sobre niñez migrante y trabajo infantil en América Latina. Yo quería iniciar primero, porque no sé si todos están familiarizados con los conceptos, a ponernos de acuerdo y alinearnos un poco sobre qué es trabajo infantil y a qué retos y situaciones nos enfrentamos en América Latina y el Caribe también. Voy a incluir un poquito, ya se darán cuenta por qué. Antes de iniciar ya a vincular estos conceptos, ¿no? Esta situación de trabajo infantil con la migración. Entonces, aquí vemos en la pantalla unas bolitas, ¿no? Que nos explican todo este universo de cuando hablamos de trabajo infantil, de qué categorías, digamos, hablamos que tiene relación con los convenios de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, sobre trabajo infantil. Entonces, cuando vemos la parte azul, ese es todo el universo de niños, niñas y adolescentes ocupados en la producción económica, y eso quiere decir todos los niños, niñas y adolescentes que se entienda la población entre 5 y 17 años que son económicamente activas. Y eso incluye también a las personas adolescentes que ya han o tienen la edad mínima para trabajar. Y ahí les explico que según los convenios, que no los vamos a ver en mucho detalle porque sería muy larga esta charla, este webinar, es cada país, según este convenio 138 de la OIT, tiene que definir una edad mínima de admisión al empleo, así se llama oficialmente, lo que significa que a partir de esa edad, en ciertas condiciones que el país define en su legislación nacional, los y las adolescentes pueden trabajar. En la mayoría de los países de Centroamérica, por ejemplo, esa edad es 14 años, Costa Rica tiene la excepción de 15 y en algunos países del sur, de América del Sur, incluso Brasil, por ejemplo, es 16 años. Entonces, debajo de esa edad, ningún niño o niña adolescente debería de trabajar y encima de esa edad pueden trabajar, repito, en ciertas condiciones, siempre priorizando la educación. Si vemos aquí la parte verde, estamos hablando de trabajo infantil debajo de esa edad mínima que acabo de mencionar. Entonces, el azul son realmente el universo total, ¿no? Y que si quitamos de ahí los que están debajo de la edad mínima de admisión a trabajo, que ya mencioné las diferentes edades, eso es lo que llamamos el trabajo infantil. Aquí estamos haciendo como muy conceptuales, ¿no? Y estos son los términos que también usan generalmente los países, las instituciones de estadística cuando miden el trabajo infantil. Cuando hablamos generalmente de trabajo infantil, hablamos de trabajo infantil como y lo ponemos todo en el mismo saco, pero realmente lo que estamos viendo aquí son las definiciones según lo que usa la OIT. Entonces, el trabajo infantil es toda esta población menor que tiene una edad menor a la edad mínima y que no debería trabajar del todo. Debería estar en la escuela y no puede trabajar en actividades que les hace de alguna manera obstaculizan su desarrollo emocional, físico, emocional y que les impide ir a la escuela, o a los niños que trabajan y que no que su rendimiento, digamos, en la escuela no es muy bueno. Entonces, porque a veces pensamos que todos los niños que trabajan no van a la escuela, pero tampoco es así. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la bolita roja es lo que llamamos, según el convenio 182, el trabajo peligroso y otras peores formas de trabajo infantil.
Esa bolita roja aplica a todos los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Entonces aquí no hacemos ninguna discriminación o distinción, más bien dicho, de edad, pero este concepto de trabajo peligroso y otras peores formas son tipos de trabajo que ninguna persona menor de 18 años debería de realizar. El trabajo peligroso es, según estos convenios que les menciono, son los que definen los propios países. Los países hacen un listado de trabajo peligroso porque la realidad, esa es la razón, de cada país es diferente, ¿no? Por ejemplo, hay países que definen que el trabajo de niños sin café, por ejemplo, es una actividad peligrosa, pero en los países donde no crece café, obviamente eso no aplica. Entonces, por esta razón, los trabajos peligrosos los definen los propios los países y define cuáles son esos trabajos que ningún menor de 18 años puede hacer. Y las otras peores formas de trabajo infantil, que me imagino que todos ustedes también los conocen, son los que según el convenio 182 son delitos. Y ahí hablamos, por ejemplo, de la trata de niños, hablamos de usar a los niños para actividades ilícitas, por ejemplo, el transporte de droga, la explotación sexual comercial, está ahí también mencionado, también el uso de los niños en conflictos armados está ahí mencionado. Entonces son peores formas muy bien definidas donde los países del mundo, porque es uno de los convenios más ratificados de la OIT, se han puesto de acuerdo sobre ciertas actividades económicas que donde hay un lucro, ¿no? Donde hay alguna transacción económica, aunque no siempre en especie, pero también eso lo podemos hablar después, donde las personas de edad son víctimas realmente y que no podemos aceptar y que requiere de su eliminación inmediata. Entonces, tenemos ese universo, nada más para repetir, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes ocupados, que son muchas veces las cifras que se publican en las instituciones de estadística, que incluye a los adolescentes que sí pueden trabajar y que tienen que ser protegidos, el trabajo infantil debajo de la edad mínima y, por otro lado, el trabajo peligroso y otras peores formas de trabajo infantil. Lo que veremos cuando ya vamos a vincular esto con el tema de migración, y ustedes se podrán imaginar, es que la bolita roja, digamos, ¿no? De las peores formas son que más se vinculan con el tema, el contexto migratorio. Bueno, ¿por qué se da el trabajo infantil? Tal vez algunos de esos temas nos parecen obvios, pero es siempre bueno un poco repasar, ¿no? Y entender por qué se da. Hay factores asociados al contexto de los países, de las municipalidades, ¿no? A nivel local, pero también de la región, al conjunto de países que somos en América Latina, que tiene que tener como razones macroeconómicos, ¿no? Que tiene que ver también con políticas económicas, con pobreza, con la situación en general a ese nivel. Sectores económicos y mercado de trabajo local, ¿no? Sabemos obviamente que el empleo de personas adultas está de alguna manera relacionado con el trabajo infantil, ¿no? Si no tenemos oportunidades de trabajo decente para los papás y las mamás, es más probable que haya trabajo infantil. La institucionalidad, y en muchos de nuestros países la débil institucionalidad realmente, ¿no? La respuesta que pueden dar las políticas públicas y va vinculada, ¿no? Esos dos temas a esta temática. Y ahí no estamos hablando únicamente de políticas públicas que hay en muchos países sobre trabajo infantil, ¿no? Que muchos de los países en nuestra región tienen estrategias, políticas de prevención y erradicación de trabajo infantil, pero también otras políticas públicas de educación, de salud, de protección social, que tiene o podrían tener un impacto directo en la prevención y erradicación de trabajo infantil. Y eso me lleva también a los factores asociados más de carácter familiar e individual. Y todo este conjunto, antes de entrar en ese detalle, nos explica ya que el trabajo infantil realmente es un tema multicausal y que tiene muchos factores asociados. No lo podemos ver como un tema aislado, ¿no? Pero tiene que ver con muchos otros temas y situaciones que se dan en los países de la región. Entonces, cuando vemos cuáles factores están asociados al de carácter familiar individual, por ejemplo, la pobreza y la vulnerabilidad, eso sabemos que es una causa y un efecto, ¿no? De trabajo infantil.
Los niños que trabajan generalmente no es que eso les saca a las familias de la pobreza, sino más bien que perpetúa, ¿no?, ciclos de pobreza, porque estos niños no tienen y niñas la oportunidad de formarse para tener acceso a trabajos decentes que con una remuneración adecuada cuando ya son personas adultas. Entonces eso tiene que también estar vinculado. Características de la familia del hogar. Sabemos, por ejemplo, que en muchos casos cuando hay una jefa de hogar, ¿no?, o cuando hay una única jefa o jefe de hogar, que eso influye, ¿no?, que hay esa necesidad de tener mayores ingresos. Cuando hay más hijos o hijas, más niños, ¿no?, que hay los hermanos mayores y las hermanas también que están a cargo de cuidar, por ejemplo, o de trabajar en casas de terceros, más le toca a las mujeres, y que los niños también se ven obligados a trabajar para mantener a la familia. Estoy dando algunos ejemplos, ¿no? Y características individuales que tienen que ver, por ejemplo, con el sexo, ¿no? Vemos que en las estadísticas formales generalmente sale que hay más niños trabajando, pero eso también se da porque las niñas generalmente están en trabajos más invisibilizados, por ejemplo, trabajo doméstico, que las estadísticas no cuentan, pero que sí sabemos que ocurre. Igual la pertenencia cultural, ¿no?, la raza, la etnia, el tema indígena, los pueblos indígenas, afrodescendientes, son todas características de la persona, la edad, ¿no? Uy, perdón, es que está, algunas gentes tienen el micro abierto, creo. Sí, Sí, bueno, perdón, sí, Noche. Les pido nuevamente, yo estoy aquí como moderadora monitoreando los micrófonos de la gente y apagando los que se abren o los abren, pero por favor, para que no haya interferencia para no interrumpir más a Nor, les pido por favor poner en mute o en silencio sus micrófonos. Muchas gracias. gracias, Graciela. Bueno, todo esto es que es, como les dije, a estos temas podemos dedicar mucho tiempo más, ¿no? Pero así me interesa como que todos entendemos un poco qué son estos grupos, ¿no? Etarios, qué categorías hay, digamos, de trabajo infantil y cuáles son los factores asociados que hace que hay trabajo infantil. Y estoy generalizando bastante, ¿no?, para la región América Latina, el Caribe, porque cada país, incluso dentro de los países, hay particularidades y situaciones particulares que tenemos que tomar en cuenta. Pero esos son los factores que nos interesan porque nos dan insumo, ¿no?, para desarrollar o ajustar las políticas en los países. Esos son un poco la situación y la dimensión que deberíamos de entender para dar una respuesta. Con mucho más profundidad, repito, pero para efectos de hoy son un poco los temas principales que quería tocar. Entonces, ¿a qué situación nos enfrentamos en la región? Cuando hablo de la región, hablo de América Latina y el Caribe. Como ustedes tal vez saben, la mayoría de los países de la región generan sus propios datos estadísticas con mayor o menor frecuencia. Hay países que hacen eso cada 2 años, hay países que tienen encuestas sobre trabajo infantil individuales, hay otros que incluyen esos módulos dentro de sus encuestas de hogares, por ejemplo. Y esa información es obviamente muy útil como insumo para generar la política pública a nivel país y a nivel local, pero también la OIT los usa cada 4 años para hacer estimaciones sobre trabajo infantil y para analizar las tendencias que hay en cada región del mundo. Entonces, cuando vemos el tema de trabajo infantil en América Latina, vemos que la buena noticia es realmente que el trabajo infantil ha bajado, el número absoluto y también en porcentaje de niños, adolescentes en trabajo infantil, según estas estadísticas que estoy mencionando y las estimaciones que hace la OIT. Las últimas estimaciones son del 2016, salieron hace 2 años, y nos dice que hay 10.5 millones de niños, niñas y adolescentes trabajando en este momento en la región. De ahí es muy importante mencionar que son las cifras que vemos a mano derecha, que hubo un aumento, ¿no?, en algún momento entre el 2008 y 2012, pero que hay una reducción bastante significativa en el tema o en el grupo de niños, adolescentes en trabajo peligroso, pero que también ese es el reto más grande, digamos, de esta región, que es el grupo, ¿no?, más de la mitad está en trabajo peligroso, que es por un lado
un grupo de niños, niñas, adolescentes bastante difícil de detectar muchas veces y también es un grupo que en su mayoría son esos adolescentes que yo mencioné encima de la edad mínima, que entonces están en edad de trabajar, podrían, pero la mayoría, y ese es el caso para muchos países, lo hacen en condiciones peligrosas, o sea, deberían de ser retirados de esa situación. Y eso obviamente es preocupante porque como región tenemos que dar una respuesta, ¿no? a este grupo. Nada más para aclarar, cuando vimos en las filminas anteriores las peores formas que son delitos, ¿no? La trata, la explotación sexual y las demás categorías que yo mencioné, esos no están recogidos en estas estadísticas porque, como ustedes seguramente ya saben, esos son datos que son muy difíciles o casi imposibles de recolectar a través de encuestas de hogares, por ejemplo. Entonces, aquí estamos hablando de trabajo peligroso y de el trabajo infantil debajo de la edad mínima. Entonces, los niños, niñas, adolescentes que no deberían de estar trabajando del todo. Cuando vemos, como yo les menciono estas cifras, pero ya presentado un poquito de otra manera, y vinculándolo a las metas o a la meta más importante que el mundo y esta región también se ha propuesto, vemos que nuevamente que hay una reducción, ¿no? La parte azul que podemos ver desde el 97 incluso hasta el 2017, que fue cuando se presentaron los datos que mencioné ahora, pero son del 2016, estas estimaciones que yo mencioné. Y vemos nuevamente esta reducción importante, pero también podemos observar, y eso fue la buena noticia, ¿no? También que en comparación con otras regiones estamos con una reducción bastante importante y significativa en una situación mejor, si lo podemos decir, o menos peor que otras regiones, pero también podemos ver que esa parte azul entre el 2003 y 2017 fue mucho más gradual, o sea, el ritmo de la reducción es siempre más lento, entonces hemos bajado bastante, ¿no? Y muy rápido y ahora estamos de alguna manera ya esa reducción se está haciendo más lenta. Entonces aquí lo que estamos haciendo no es para que vean todas las cifras y todo, pero el mensaje principal es que conocemos todos, y si no, le refresco la memoria, la meta 8.7 de la Agenda 2030, que dice que tenemos que poner fin al trabajo infantil para el 2025, que incluso es una meta adelantada a la agenda en su totalidad, ¿no? Que nos demuestra, o nuestra lectura es la urgencia que ha dado el mundo a poner fin al trabajo infantil y también al trabajo forzoso, que también es parte de esta meta, pero que hoy nos vamos a concentrar en el tema de trabajo infantil. Entonces vemos esa reducción, nuevamente la nueva noticia, pero vemos también que si seguimos en este ritmo de reducción no vamos a llegar a tiempo a cumplir con la meta del 2025, sino que vamos, y esta es una proyección y que hay que ajustar, ¿no? cada rato, que vamos a llegar hasta como al 2040. Bueno, ¿qué es la lectura que podemos dar a esta, o una conclusión que podemos sacar de lo que les acabo de decir, de este análisis, de estos datos que vemos aquí? Podemos ver que la región ha hecho un gran esfuerzo, y ahí hablo de gobiernos, de sociedad civil, de empleadores, de trabajadores y muchos actores más, en desarrollar políticas públicas, en generar, crear comités nacionales de trabajo infantil, a implementar modelos de retiro de los niños y niñas que ya están trabajando y, como podemos ver, con bastante éxito, ¿no? Esto considerando que en el 97, cuando se empezó a trabajar este tema en la región, esto no fue considerado un problema. Los niños trabajaban, los papás y mamás decían, yo también trabajé, mira, aquí estoy, ¿no? Como no fue considerado como algo que le hacía daño al niño y a la sociedad, ¿no? Como en su totalidad. Entonces, en ese sentido, grandes avances, pero también, y vuelvo a esa lectura de la reducción y la proyección hasta el 2025, también cuando salieron estos datos en el 2017, la región se dio cuenta, y la OIT también, junto con otros actores, ¿no? con los que trabajamos, entre ellos la OIM, que era necesario
acelerar, por un lado, esa reducción para llegar a esa meta, y también que las políticas públicas habían sido y siguen siendo muy exitosas, pero que no llegan a este grupo que mencioné en la filmina anterior, a ese grupo en trabajo peligroso, donde justamente está, para decirle un poco coloquial, digamos, ese núcleo duro, ¿no? De niños, niñas, adolescentes en trabajo infantil, donde y que tenemos que retirar de esta situación. Entonces, eso por un lado. Entonces ahí 30 países de la región se unieron y generaron una plataforma que se llama, que les voy a mostrar aquí, que se llama la Iniciativa Regional América Latina, el Caribe Libre de Trabajo Infantil, porque se dieron cuenta que teníamos que innovar, ¿no? Que teníamos que, después de 20 años, trabajar en este tema con bastante éxito, como vimos, pero con los retos adelante que hay, que teníamos que pensar en nuevos modelos de intervención. Entonces aquí no quiero tampoco entrar en exactamente en todos los detalles de qué se propusieron estos países en ese momento, y pidieron el apoyo a la OIT para hacer la Secretaría Técnica, y lo estamos ejerciendo en este momento de esta iniciativa regional, pero era claro que había que cambiar, ¿no? Algunas formas de trabajar en los países, intercambiar más entre también países sobre qué ha sido exitoso o no, y también que había que focalizar mucho los esfuerzos en la prevención de trabajo infantil, porque la región es y ha sido muy exitosa en retirar a los niños que ya trabajan, pero en ese momento realmente ya llegamos tarde, ¿no? Deberíamos de, como países y con nuestras políticas públicas, ser mucho más proactivos y saber cómo lograr que el niño que está en riesgo de trabajar no llegue a ese punto de realmente trabajar. Entonces, eso también es para otra webinar, como explicarles exactamente qué modelo hemos desarrollado para hacer eso, pero sí es relevante también para lo que vamos a conversar ahora cuando hablamos, ya que tiene que ver todo esto con la migración, ¿no? Entonces, ahí sí quiero señalar que este grupo de países, como les mencioné, son 30 países de América Latina y el Caribe que están unidos en esta plataforma desarrollando estas respuestas innovadoras. Vieron como una de las prioridades claramente de trabajo para todos los países el tema migratorio, su vínculo con el trabajo infantil. Y eso lo voy a repetir, creo, varias veces porque lo verán cuando seguimos conversando, pero los niños, niñas y adolescentes en que están migrantes, ¿no? Son los que no aparecen en esas estadísticas que estuvimos mencionando de trabajo infantil, porque y me imagino que en otras unidades del curso ya han visto eso, muchas veces no logramos con nuestros instrumentos de medición captar a los niños que están en movimiento. Entonces, eso vale también para los niños que están en movimiento y trabajan. Entonces, vieron, aparte de otras prioridades, que ven a las bolitas ahí a la derecha, ¿no? Que está también pueblos indígenas, educación, cadenas de valor, algunos temas muy relacionados, ¿no? Con el tema migratorio, pero sí esto, lo que estamos hablando hoy para los 30 países es una prioridad. Entonces, igual nos alegra mucho poder hablar de esto con ustedes porque igual necesitamos, ¿no? Los países y como OIT también insumos para saber aprender de cómo mejorar el abordaje en este sentido. Entonces, vuelvo un poquito nada más para ya finalizar con este contexto, ¿no? De que estamos hablando cuando hablamos de la región. Con cuáles son las características de trabajo infantil en la región. Bueno, ya vimos que la mayoría está en actividades peligrosas, ¿no? Y que son, repito, donde nuestras políticas les cuesta un poquito llegar, ¿no? A esa población que está en ese tipo de actividades. Eso se conecta con mucho, que está muy relacionado con el hecho que mucho de este trabajo de niños, adolescentes se da en la informalidad. Entonces, ahí aplica también esto, lo que acabo de mencionar, que muchas políticas no llegan a este grupo, ¿no? A ese sector. Afecta más, ya lo he dicho, también a adolescentes entre 14 y 17 años, ¿no? Ese es ese grupo que está en actividades peligrosas, que podrían trabajar, ¿no? Pero lo hacen en esas actividades que no son protegidas, ¿no? Que también igual les hacen daño de alguna manera. Bueno, el impacto de la migración, ¿no? Eso lo vamos a hablar con más detalle más adelante, pero la migración, como
ya han hablado, en todas las unidades ha siempre existido, pero las coyunturas que estamos viendo en este momento nos alertan, ¿no? Y el tema de trabajo infantil que tenemos que entender mejor cómo se vinculan y qué podemos hacer también desde el enfoque de prevención y erradicación de trabajo infantil para proteger a estos niños y niñas. Ya mencioné que la región, pero yo creo que lo podemos generalizar para el mundo. Las niñas y adolescentes mujeres están invisibles en el sentido que muchas estadísticas no recojan la situación o el tipo de actividad que ellas desarrollan, que muchas veces es el trabajo doméstico, ¿no? En su propia casa o en casa de terceros. Casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes trabajan en agricultura. Ahí hay a veces la idea errónea de que cuando un niño o niña adolescente trabaja con sus papás, que suele pasar, ¿no? La mayoría de este trabajo en agricultura es familiar, que eso no es trabajo infantil, porque está con el papá, con el tío o con alguien, y eso no es así porque lo que define si una actividad es trabajo infantil no es tanto con quién trabaja, sino qué tipo de actividad desarrolla el niño, ¿no? Y para darles un ejemplo, si un niño le toca echar pesticidas a un producto, ¿no? Agrícola, da igual si está con el papá o no está en el papá, es una actividad que no debería estar desarrollando, que hasta para una persona adulta puede ser peligroso, ¿no? Por eso no es tanto, no define, repito, el hecho con quién está trabajando la persona, si es trabajo infantil, sino el tipo de actividades que desarrolla. Ahí da una vez aclaro también que obviamente hay que hacer una distinción entre lo que es trabajo infantil y formación, ¿no? Porque mucha gente nos pregunta, pero entonces si un niño después de la escuela ayuda con alguna actividad que no es peligrosa, que es, ¿no? A los padres en la finca, ¿eso es trabajo infantil? No, eso no es trabajo infantil. Repito, lo que lo define es el tipo de actividad que realiza, también ¿no? Por cuántas horas, obviamente, y si eso influye esa actividad de alguna manera en su desarrollo físico, emocional, psicológico y también en el tema educativo, ¿no? Y ahí también nada más para ya aclarar eso también, a veces no vemos ese tipo de daño, ¿no? Las secuelas que tiene el trabajo para un niño o niña hasta que ya son personas adultas, ¿no? Por ejemplo, en el crecimiento, si trabaja en agricultura y tiene que cargar, por ejemplo, carga muy pesada, esas cosas tal vez no nos damos cuenta de los daños cuando el niño o niña está pequeño, pero cuando ya son adultos tiene problemas de crecimiento, con la espalda y bueno, todo tipo de problemas que... Eso es importante decirlo porque eso nos ayuda a pensar, ¿no? Y a reflexionar sobre que no podemos decir, mira, pero yo lo estoy viendo, no le pasa nada. No, en este minuto no, pero más adelante puede ser que sí, ¿no? Y ya hablamos obviamente también las consecuencias a nivel de falta de formación, de educación que influyen más a nivel de acceso al mercado laboral, ¿no? Y a trabajo decente. Ya les mencioné que tenemos más escasa información sobre trabajo forzoso y otras peores formas. Sí, la OIT también en esas estimaciones globales también ha incluido información sobre trabajo forzoso, ¿no? Con una metodología que no vamos a explicar ahora, pero les puedo pasar la información para concentrarnos en el tema de trabajo infantil. Pero sí es claro, por lo que ya mencioné, que las formas ilícitas es mucho más difícil, ¿no? Conocer exactamente la dimensión y la magnitud y las características de lo que hay. Y el otro tema, ya lo mencioné, el trabajo familiar no remunerado, que también es trabajo infantil, no lo voy a repetir, pero que sí, mucho trabajo infantil que se da en nuestra región es de este tipo. Entonces, bueno, ante esta situación que yo les mencioné de que los 30 países que forman parte de esta iniciativa regional identificaron como una prioridad el tema migratorio y su vínculo con el trabajo infantil, la OIT y en conjunto con varias agencias, entre ellas la OIM, ¿no? Que tenemos una estrecha relación en trabajar en conjunto en este tema, pero también con UNICEF y con otras organizaciones, la primera pregunta que nos hicimos como países y OIT era, bueno, ¿cómo está la situación? ¿No? Porque por lo que ya he repetido varias veces, hay poca información, no sabemos exactamente
cómo está, cuántos niños hay, ni siquiera migrantes, ¿no? Y niñas, no sabemos bien de algunos tipos de trabajo infantil, cómo están relacionadas con migración. Entonces, uno de los primeros pasos, y eso ya estoy hablando de hace como unos 5 años, que fue justo también cuando se dio más que todo en Centroamérica, ¿no? Todo se está dando todavía obviamente, pero salió más en las noticias y toda esta migración de niños y adolescentes no acompañados a México, a América, a Estados Unidos. Lo primero que hicimos fue generar conocimiento, porque los países, y estoy hablando, ¿no?, desde el enfoque OIT más que todo, y también ya les mencionaré el trabajo que hicimos con OIM, sabíamos bastante bien cómo apoyar a los países, y los países sabían, ¿no?, más que todos los ministerios de trabajo, que son nuestros actores como principales con los que trabajamos, abordar el trabajo infantil, ¿no?, como ya les mencioné, con bastante éxito en la región, con todos los retos que todavía quedan, pero realmente nunca los ministerios de trabajo sabían, nunca es un poco exagerado, pero pocas veces se habían sentado con las direcciones de migración, ¿no?, o las instituciones de migración, según el país, como se llamen, o con Cancillería, incluso, que yo veo que hay participantes, ¿no?, también de aquí, para entender y visualizar mejor como qué tiene que ver esto del niño trabajador con el niño migrante. Mientras, a nivel como casi anecdótico, ¿no?, todo el mundo sabía que un niño que migra y pasa por todas las etapas de la migración que ustedes conocen, de alguna manera tiene que sobrevivir, y que es muy probable, o por historias, por anécdotas, como casi como decía, anécdota, ¿no?, o como por instituciones, organizaciones de la sociedad civil que trabajaban con esta población, sabían que ocurría. Entonces, pero nunca sabía, o pocas veces, por lo menos en esta región y más en la subregión centroamericana, se había documentado ese proceso, ¿no?, para entender mejor qué es lo que hacen estos niños, qué edades tienen, dónde van, qué tipos de actividades, qué tipo de trabajo infantil, o que son víctimas de qué peores formas, ¿no?, en el camino. Todo esto con el objetivo de por un lado, desde las políticas de prevención y erradicación de trabajo infantil, incorporar mejor abordajes para trabajar con esta población, y también desde las políticas que manejan migración, que trabaja Cancillería y otras instituciones, incluir y visibilizar mejor el tema laboral, ¿no?, el tema de trabajo infantil y sus peores formas. Ahí hago énfasis en esos dos tipos, ¿no?, trabajo infantil, como ya lo explicamos, y peores formas, porque cada tipo, ¿no?, categoría implica obviamente otro tipo también de actores, ¿no? Cuando hablamos de los delitos y las actividades ilícitas, entra ministerios públicos, justicia y otras instituciones, ¿no?, que tal vez no directamente están involucrados cuando se habla de trabajo infantil debajo de la edad mínima, ¿no?, las actividades que ya mencionamos. Entonces, la primera labor fue esa, la gestión de conocimiento. Ahí trabajamos muy de la mano con OIM nuevamente. Empezamos, me recuerdo, en el 2013 a incluir en una reunión de la Conferencia Regional de Migraciones, que la OIT todavía no era parte de esta plataforma. Empezamos a invitar a una reunión específica sobre niñez migrante a los ministerios de trabajo, y lo que nos comentaron en ese momento, que era realmente la primera oportunidad, ¿no?, o momento que se habían sentado todos estos actores, ¿no?, Cancillería, institutos de niñez, migración y trabajo infantil, que estaban presentes en ese momento, para abordar esta temática. Y no digo que nunca nadie, ¿no?, ha hecho nada, obviamente, en los países, pero eran como que esa articulación y esa visibilizar ese vínculo no se había hecho como antes. Entonces ahí tuvimos un trabajo intraagencial también con ACNUR, UNICEF, repito, como muy interesante, y que se ha ido estrechando en los últimos años siempre más, y varias de las publicaciones que yo les puse aquí, ¿no?, que también tenemos disponible online, y que después yo les puedo, a través de Graciela, mandar toda la documentación, nos ayudó mucho a entender mejor a nivel cualitativo, empezando por ahí, cuál era la situación, ¿no? Por ejemplo, el primero que ven arriba, niños, niñas y adolescentes
migrantes, América Central y México. Fue un esfuerzo, fusionamos realmente dos estudios hechos por OIT y por la OIM y después se sumaron las otras agencias, son más que todo historias, ¿no? Como de qué está ocurriendo. Pero esa información cualitativa también nos ayudó a entender. Y ahí sí se nos confirmó algo que ya sabíamos, pero cuando uno lo documenta y publica y también lo presenta, ¿no? Es a veces importante para generar, ¿no?, opinión, para generar acción en los países, que efectivamente los niños que migran, no solo a otros países, pero también dentro de los países, muchas veces trabajan, ¿no? Bueno, ahí ven también como unos estudios que hicimos son específicos, ¿no? En Guatemala, Honduras, y esa que ven en la ruta de las ilusiones, voy a hacer mención a los resultados más tarde también, o por lo menos están incluidos a lo que les voy a comentar. Es que hay un grupo de adolescentes, ¿no?, que migran, obviamente también, que están en edad legal de trabajar y donde los ministerios de trabajo nos decían en ese momento, pero no sabemos bien qué hacemos, ¿no?, con esta población. Entonces, ese tipo de situaciones, de interrogantes, de dudas, todos salieron de estos estudios. También les cuento que no todas esas dudas y preocupaciones las tenemos resueltos, digamos, porque como usted sabe, y por algo existe este curso, ¿no?, también en la que estamos participando todos y todas, es que nos generó bastante interrogantes, ¿no? Y que están como en proceso de trabajarse, ¿no?, con los propios países. Pero sí fue, toda esta generación de información fue importante para generar conciencia, para que los países, más que todo ministerios de trabajo, que son los rectores en el tema de trabajo infantil, entendieran que tenían que atender a esta población, ¿no?, también desde su óptica y su rol de desarrollar políticas de prevención y erradicación de trabajo infantil. Y quiero nada más hacer énfasis en el estudio que ven ahí a la izquierda abajo, que se llama Migración y Trabajo Infantil en Guatemala, que lo hicimos junto con la OIM, porque ese ha sido uno de los primeros trabajos que se ha hecho vinculando estos dos temas de migración y trabajo infantil a nivel cuantitativo. Estamos haciendo ahora en el mismo proceso en Honduras y esperamos hacer lo mismo en El Salvador, pero lo que nos generó de datos este estudio fue utilizando las encuestas, primero sí, ¿cómo se hizo? Utilizando las encuestas que se hacen en los centros de recepción de niños, adolescentes retornados, a los padres o madres o tutores, ¿no?, responsables legales que los vienen a recoger. Incluimos una batería de preguntas sobre el trabajo que habían hecho estos niños y niñas adolescentes durante la ruta migratoria, con todas sus limitaciones, obviamente, ¿no?, porque no siempre esos adultos responsables de las personas menores de edad sabían exactamente qué habían hecho, ¿no?, en la ruta, pero sí nos dio bastante información. Y un dato, por ejemplo, que nos pareció muy relevante es que de los niños, niñas, adolescentes retornados a Guatemala, el 92% ya trabajaba, ya era niño o niña trabajador antes de migrar, antes de irse, ¿no?, del país y de ser retornado. Y es muy probable que esos niños, obviamente, y eso vale para adultos, obviamente también, pero si no se les da una protección adecuada, ¿no?, una vez que han sido retornados a su país de origen o al país donde están, es que sigue trabajando o que sean víctimas de esas peores formas, ¿no?, que estamos hablando, porque es una población, como ya han visto en otras unidades, bastante desprotegida. Entonces, si encima de que ya son niños migrantes, además le agregamos ese apellido de trabajador, ¿no?, son obviamente niños que están en una situación, y niñas muy vulnerable, ¿no?, y donde todos los temas y políticas que hemos mencionado son bien importantes. Bueno, ahora vamos allá a vincular este tema un poco a raíz del trabajo que hemos hecho y también los estudios, ¿no?, que lo estoy mencionando aquí, que hay más. Estos son los que hemos hecho como IT, ¿no?, con otras agencias, pero obviamente hay muchos más, pero estos son los relevantes porque tiene que ver con el trabajo infantil, son relevantes para el webinar de hoy, ¿no? Quisiera pararnos un momentito aquí porque yo ya mencioné la importancia
en nuestra temática, ¿no? De la meta 8.7, que es que nos dice que tenemos que poner fin al trabajo infantil para todo nuestro quehacer, ¿no? Como región, como iniciativa regional, a nivel nacional, local, mundial, a todo nivel. La Agenda 2030 es, como sabemos, ¿no? Que marca la pauta en este momento en estas temáticas. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo para ver, que lo ven abajo, ¿no? De ver cómo se relaciona, y ahí entra ese tema multicausal, ¿no? Y multifactorial que ya les mencioné, que tiene que ver la meta 8.7, que pertenece al objetivo 8, ¿no? Sobre trabajo decente y crecimiento, cómo se relaciona con las otras metas y objetivos de la agenda. Y ahí analizamos cada meta, tenemos un app sobre eso también, como que se pueden cliquear a todo y se explica cuál es ese vínculo que analizamos y que confirmamos que hay. Y lo interesante obviamente ahí es observar que lo que ya mencioné, que trabajo infantil tiene que ver con muchos otros temas, ¿no? Entonces, por un lado, si logramos la meta 8.7, es muy probable que incidimos en el logro de otras metas y objetivos, y al revés, ¿no? Las otras metas y objetivos nos van a alimentar el logro de la meta 8.7. Y bueno, por ese trabajo intensivo que yo les cuento de coordinación con OIM, la OIM, ¿no? Ha hecho un ejercicio similar y me pareció interesante como comparar un poco, ¿no? Que son la parte de arriba, la migración, cómo ha sido referenciado en la Agenda 2030, y vemos que hay varios objetivos, ¿no? Que tenemos en común. Eso nada más para mostrar que son dos temas muy relacionados, y que ambos temas tienen un vínculo muy fuerte, no solo con las metas específicas sobre la temática, pero también con las otras. Entonces, eso nada más es para tomar en cuenta que todo lo que hacemos, ¿no? Y todo lo que las propuestas que estamos dando se están enmarcando también de esta iniciativa que les mencioné en esta panorama, ¿no? Con esta meta, el 8.7 específicamente. Bueno, esto yo sé que ya lo han visto en otras unidades, ¿no? ¿Cuáles son estas modalidades de migración de los niños? Quería destacar 3 aquí. Los niños porque los 3 tienen que ver con el trabajo infantil, ¿no? De alguna manera, porque no solo el grupo que vemos abajo, los niños y niñas adolescentes no acompañados, obviamente es un grupo mucho más desprotegida, que está mucho más vulnerable a ser víctima de peores formas, pero no tenemos que olvidarnos que también los niños que migran internacionalmente, pero incluso también dentro de los países con sus familiares, ¿no? Están muy expuestos, o son generalmente, o pueden ser también estar involucrados en el trabajo infantil. Y ahí también podemos pensar en, por ejemplo, en las poblaciones que se desplazan por las cosechas, ¿no? Las poblaciones indígenas o otro tipo de población que se desplaza de un lado a otro, dentro o fuera de sus países, en familia, donde también hay trabajo infantil. Justo vengo de ayer de Honduras, donde tenemos un proyecto en el café para ver justamente cómo se puede en la cadena de valor abordar el trabajo infantil, la cadena de valor del café, y es bien complejo, pero sí tiene mucho que ver también con este tema, ¿no? Y también no tenemos que olvidarnos de los niños y niñas adolescentes que permanecen, ¿no? En el lugar de origen, mientras los papás o uno de los papás migran, y esos quedan muchas veces con una tía, con una abuela o con alguien que los cuida o los debería estar cuidando, pero muchas veces también están mucho más en riesgo o ya trabajan, ¿no? Para mantener a la abuela, al abuelo, a la familia, o con las personas que se quedan a cargo. Bueno, entonces, yo creo que vamos a repetir un poquito lo que ya he dicho, pero ya resumiendo un poco, ¿qué tiene entonces que ver el trabajo infantil con la migración, ¿no? Ya poniéndolo aquí, puntualizando un poco todo lo que ya he dicho. Bueno, por un lado, mucho de la motivación para migrar, y esto ya va mucho más allá que este tema, ¿no? Es la expectativa de un trabajo, ¿no? En el destino, que puede mejorar o contribuya a mejorar la situación económica de las familias que dejan atrás o donde van, ¿no? Muchos también para temas de reunión familiar, pero una gran motivación en la mayoría de los migrantes, también adultos, es por un tema laboral, ¿no? Entonces no podemos desvincular este tema migratorio en la mayoría de los casos del tema laboral, y eso también más que todo para los adolescentes y las adolescentes que migran.
aplica. Bueno, los niñas inmigrantes, por lo que ya mencioné, y eso todos los estudios que les comenté lo confirman, ¿no? Si no ya trabajaban, como nos confirma el caso de Guatemala, ¿no? Era el 92% de esas personas menores de edad ya trabajaba cuando todavía no había migrado, digamos, en su país de origen. Ya trabajan o están en mayor riesgo de caer en trabajo infantil, porque están, y ahí yo creo que no es necesario inundar demasiado, pero por las propias condiciones, ¿no? de la ruta migratoria, están mucho más expuestos por un lado, tener que trabajar para sobrevivir, ¿no? En el camino, de ser también víctimas de trata de personas, ¿no? De personas que les quieren convencer o que los quieren utilizar, digamos, para ese tipo de situaciones, y de explotación laboral y también sexual, ¿no? Eso también en todas las entrevistas y en todas las historias que están documentadas para este tipo de estudios está más que claro, ¿no? Que los niños, niñas, adolescentes, no solo los que migran solos, están mucho más expuestos más que todo a la explotación sexual, ¿no? Son víctimas son desprotegidas bastante en este caso. Bueno, eso ya lo hemos mencionado, por eso les dije que ya varias cosas se repiten un poquito, pero creo que son importantes de mencionar porque muchos, como ustedes bien saben, migran y lo hemos visto en varios foros, ¿no? Y me parece muy visual esa imagen con una mochila, literalmente, ¿no? Echan lo que pueden llevar. Aquí estoy ya más hablando de los niños, niñas y adolescentes que migran a otro país, ¿no? En el caso Centroamérica, por ejemplo, al norte, se llevan lo que puedan y tienen que, para sobrevivir en el camino, hacer cualquier trabajo, en agricultura, trabajo doméstico, temporal, que muchas veces se convierte en algo como más estructural, pero para poder comer, literalmente, ¿no? Muchas veces tiene que trabajar. Y aquí, en estas situaciones, también están mucho más expuestos a las peores formas que ya mencionamos. Bueno, estos niños que trabajan en la ruta migratoria, los niños migrantes, ¿no? O que han llegado a un país, ¿no? Por ejemplo, los niños de Centroamérica, que tenemos muchas historias que se han quedado en México, por ejemplo, a trabajar en agricultura, o no reciben ningún salario, o salarios mucho más bajos, trabajan jornadas muy extensas. Muchos, como se pueden imaginar, no pueden ir a la escuela, ¿no? Estos también usan la situación de varios otros tipos de migración que ya mencionamos, ¿no? Más por cosechas temporales, estacionales, y tiene un mayor índice de mortalidad por el tipo de trabajo que tiene que realizar, ¿no? Y que muchas veces no tiene claramente una opción, ¿no? De escoger entre tipo de actividades laborales que van a hacer. Entonces están, ahí lo ponemos un poco fuerte, mortalidad, pero también obviamente otro tipo, ¿no? de riesgos y lesiones que otros niños y niñas trabajadores. Pues eso es un poco el resumen de todo lo que ya anteriormente he dicho, ¿no? Pero cómo podemos ver que la migración tiene un vínculo con el trabajo infantil y el trabajo infantil con la migración. Bueno, ¿cuáles son los principales retos para abordar esta situación? Ya les mencioné algunos, ¿no? A partir de los estudios y también de la asistencia técnica que nosotros brindamos como IT, más que todo a los ministerios de trabajo, ¿no? Y organizaciones de empleadores y trabajadores. Y el primero es visibilizar este vínculo. Y ya lo mencioné, ese vínculo estuvimos todos conscientes, pero no se sabía bien de qué manera abordarlo, ¿no? Entonces ahí en algunos países hemos logrado que en sus políticas de prevención y erradicación de trabajo infantil o estrategias, ¿no? Según el país, se visibilizara y se incluyeran acciones mucho más concretas y también con responsabilidades para instituciones que ya mencioné también, como Migración, Cancillería, que tradicionalmente tal vez no estaban involucrados en ese tipo de coordinación interinstitucional, que tuvieran un rol también, ¿no? Y repito también, eso es un proceso, ¿no? Es en construcción, digamos, porque falta mucho por hacer, pero por lo menos
se visibilizó a través de esta generación de conocimiento, los foros que les mencioné, que son varios que hemos tenido sobre este tema, la importancia que se le ha dado por ejemplo, a la Conferencia Regional de Migraciones, que ha promovido mucho ese trabajo interagencial, ¿no? Se ha visibilizado mucho más que hay un vínculo realmente entre dos temas que tiene que ser abordado, pero el reto ahí principal es lo que ya hemos dicho, que no contamos con mucha evidencia cuantitativa por la misma situación. Ya mencionaba que es bien difícil, ¿no?, de documentar o de medir a través de instrumentos regulares de medición el número cuantitativamente, ¿no?, la situación de los niños y adolescentes que trabajan y que son migrantes. Entonces, ya mencionamos también que uno de los retos que más que todos los ministerios de trabajo visualizaban es qué hacer con esos adolescentes que están en edad de trabajar, ¿no?, que migran con esa expectativa de inserción laboral, pero que como países receptores muchas veces no tienen mucha claridad cómo y de qué manera hacerlo, ¿no? Sí, y eso no solo ni siquiera vale para los adolescentes migrantes, pero en general, ¿no? Ese grupo de 15, 14 a 18 años es un grupo que yo diría un poco que cae en área gris, ¿no? Porque está bajo protección, ¿no?, según todos los códigos de niñez y otros tipos de políticas y marcos legales institucionales, pero a la vez sí tiene derecho, como dijimos, a trabajar en ciertas condiciones, pero tampoco entran tanto en las políticas de empleo juvenil, ¿no?, de promoción, que muchas veces es a partir de los 18 años, o que por lo menos se aborda con acciones concretas, ¿no? Entonces es también un reto darle una respuesta a esta población. Otro reto es que ya lo mencionaba varias veces, es cómo abordamos las peores formas, ¿no? Esas formas que ya mencionamos asociadas a la migración. Como otro reto es fortalecer esta articulación que ya mencioné, ¿no?, desde el Ministerio de Trabajo a con otras instituciones que están ¿no?, que están a cargo del tema migratorio. Y nuevamente, ya les mencioné que estuve en Honduras ahora, estaba con la Secretaría de Trabajo y dije, mira cómo va eso, ¿no?, después de todo el trabajo que hemos hecho. Ya forman parte de algunos grupos de coordinación que hay, ¿no?, para ver específicamente el tema en los países del norte de Centroamérica, y me decían que no estaba en este momento involucrados, ¿no? Entonces eso sigue siendo como un reto bastante importante, esa articulación. El próximo, donde ven el libro, ya lo hemos mencionado, ¿no?, que eso tiene que ser como de mutua, ¿no?, digamos, es un tema de visibilizar el tema de trabajo infantil en las políticas migratorias o relacionados, y también el tema migratorio en la de la prevención y erradicación del trabajo infantil. Y también tenemos un reto con el trabajo infantil en poblaciones en situación de vulnerabilidad, que ya les mencioné, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no? Y varios estudios que ustedes veían en la otra pantalla tienen que ver con eso, porque ahí entran también ya situaciones culturales, ¿no?, estructurales de este tipo de población y sus costumbres, diría casi, ¿no?, migratorias, y también de trabajo infantil. Entonces, eso requiere de abordajes con mucha sensibilidad, obviamente siempre cumpliendo con la legislación nacional, pero sí son poblaciones que tenemos que dar una atención focalizada, específica, y entender bien lo que está pasando. Y el otro tema es, que vemos al lado derecha, otro reto es la identificación, ¿no?, de los niños, niñas y adolescentes migrantes, por lo mismo que ya mencioné, que son muy difíciles de captar en los instrumentos de identificación, ¿no?, que algunos de los países ya tienen, ¿no?, detección, de inspección, por ejemplo, tienen un rol en eso, ¿no?, de detectar a los niños trabajadores, pero este grupo se nos escapa un poco a esas posibilidades, ¿no?, y de entender dónde están exactamente. Entonces, por eso reitero la importancia de seguir estudiando estas situaciones. Entonces, esos son los retos. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Dónde podemos concretar nuestros esfuerzos? Y hablo en general, para abordar esta temática. Y voy a repetir un poco, pero es importante, tenemos que seguir
generar conocimientos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Sobre este tema. Repito que el estudio que hicimos cuantitativo en Guatemala nos dio bastante insumo y generó mucho interés del Ministerio de Trabajo y de otros actores por esa misma razón, por ser uno de los primeros, por lo menos en esta subregión centroamericana, estudios cuantitativos, ¿no? Que nos dio algunas cifras, porcentajes sobre la situación. Y que estamos haciendo en Honduras en este momento también. En el caso nuestro, la OIT, quería ponerlo también como en específico, ¿no? Eh, Algo en marcha, pero que seguimos mejorando y profundizando es aprovechar la relación con las instituciones como Ministerios de Trabajo, ¿no? Que es uno de nuestros constituyentes, y también las organizaciones de empleadores y trabajadores que tienen un gran rol no solo en el tema de trabajo infantil, pero también en migración y también vinculando los dos temas, y quienes han mostrado gran interés, ¿no? De ver qué acciones que podrían hacer para eso. Bueno, posicionar este vínculo en los espacios regionales, y eso es algo que a nivel interagencial, ¿no? Lo hacemos constantemente. Por ejemplo, Nor, em, parece que te perdimos ahí en el audio. No sé si nos escuchas. Hola, se me interrumpió el audio y según el chat a muchas otras personas también. Em, no sé, Nor, si pudieras revisar algo que sucedió con tu micrófono. Bien, creo que algo sucedió con la conexión de la especialista. Voy a intentar comunicarme con ella por otro medio a ver qué sucedió y vamos a esperar unos minutos.
Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por su paciencia. Acabo de hablar por teléfono con Nor. Eh, Intentamos muchas veces que ella ingresara nuevamente a la plataforma, pero por alguna razón tiene algún problema técnico que no la deja ingresar. Entonces, bueno, ella se disculpa con todos y todas. Me dice que solamente le faltaban 2 diapositivas. Entonces, lo que voy a hacer es que porque no pudimos hacer la sección de preguntas y respuestas, es que les voy a poner aquí en el chat el correo de ella para que le puedan hacer preguntas. Hay personas que me están diciendo que si podemos poner nueva fecha, bueno, es una posibilidad, voy a coordinar con ella. Eh, si no, también estábamos conversando que podríamos grabar el webinar y subirlo para que las personas puedan acceder a él, al link y simplemente ver el webinar. Sin embargo, creo que sí es importante la sección de preguntas y respuestas. Entonces, en este momento, les voy a postear el correo de ella con el consentimiento de ella, por supuesto, por si quieren hacerle preguntas directamente a ella. Y bueno, vamos a ver si logramos reprogramar en vivo el webinar y si no, ella lo graba y nosotros les pasamos el link. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, por su constancia y paciencia. Nos vemos en otro momento y a las personas que están cursando el curso virtual especializado sobre niños migrantes, muchos ánimos y que sigan adelante con las unidades. Muchísimas gracias y buenas tardes.